el primer domingo de Cuaresma. La epístola es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno, y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. Nosotros los sacerdotes no demos a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo, mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos, con castidad, con ciencia y longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, cuando en realidad estamos vivos, como maltratados, aunque no muertos, como tristes, estando siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu, para ser ahí tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en panes. Mas Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la ciudad santa, y púsole sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré, si posternándote me adorares. Díjole entonces Jesús, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces le dejó al diablo, y he aquí que los ángeles se acercaron y le servían. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Solamente en el primer domingo de Cuaresma les predico sobre la importancia del ayuno, que el Papa Benedicto XIV hace más de 250 años nos dijo que si nos relajamos en el ayuno, pues va tanto los individuos como la sociedad a la ruina. Entonces, ya que he predicado mucho sobre ese tema, y citando a San Basilio, quien dijo que por no ayunar fuimos expulsados del paraíso, que ayunemos para entrar otra vez en ello. Entonces quiero predicar sobre este tema de la templanza, porque ustedes saben que el pecado original, más que un pecado de gula, fue motivado por la soberbia. Todo empezó por la curiosidad, que Eva se sintió capaz de dialogar con el ángel Satanás, y así iba cayendo, y cayó en esa tentación de desear un conocimiento prohibido, así del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es importante, ese tema está conectado con la gula, ya que dice Santo Tomás que la templanza maneja todos los deseos deleitables. Y dice que son principalmente el deseo de comer y beber, como el deseo de procrear, y además el deseo de saber, que según Santo Tomás de Aquino es el deseo más fuerte que tenemos.
Si lo utilizamos rectamente, se llama la virtud de la estudiosidad, de ponerse a estudiar con empeño, en orden, de lo provechoso y útil que nos conduce a Dios. Y si es al vicio, se llama la curiosidad, que nos puede arruinar igual como arruinó a nuestros primeros padres. Y además está conectado, digo a los que cuando ponemos el símbolo de Santo Tomás este martes, que sepan, si uno tiene vicios carnales y mucha tentación contra la lujuria, por ejemplo, o de la gula, le ayudará muchísimo dedicarse más a estudiar. Digo, como sacerdote célebre, es parte de nuestro secreto, digamos, ¿no? Por estudiar así estas ciencias teológicas por tantos años, pone la mente de una forma más espiritual, ¿verdad? Para que no se fije simplemente en lo sensible. Negativamente, el descuido del estudio trae consecuencias muy graves. Dice el profeta Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado al conocimiento, yo también te rechazaré. Como has olvidado la ley de Dios, de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y fue el mismo Papa Benedicto XIV quien dijo que la mayoría de las almas condenadas sufren su eterna desgracia por ignorancia de los misterios de la fe que necesariamente se deben saber y creer para ser contados entre los elegidos, por una ignorancia vencible, por flojera de no estudiar los misterios básicos de la fe. Y fue el Papa San Pío X, a comienzos del siglo pasado, quien dijo que la maldad más grande de nuestros tiempos es esta misma ignorancia de la fe. Entonces, ¿cómo vamos ahora? Positivamente, dice San Pedro en su primera carta, que debemos estar siempre preparados para dar una razón con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Es siempre poder defender a nuestra fe, ¿verdad? Si un protestante o algún mormón o de luz del mundo, si te contradicen a tu fe católica, sabes cómo responder. Según la Biblia es tu obligación, ¿no? Tú que tienes la plenitud de la fe, ¿verdad? De la fe católica, ¿verdad? Sin corrupción. ¿Cómo es posible que no sepamos cómo defender esta fe, que es el principio de la justificación, el inicio de la vida cristiana? Igual los proverbios nos dicen, dedícate con estudiosidad, hijo mío, a la sabiduría, y compláceme, para que puedas responder a quien me moteja, a quien me critica. Entonces, por la estudiosidad vamos a alcanzar la sabiduría y vamos a complacer a Dios. Por eso ya escuchamos del Señor hoy, ¿no? Que rechaza esa tentación de Satanás, diciendo que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué la estudiosidad complace a Dios? Porque primeramente pensamos en lo que amamos. En ese sentido, la voluntad y los deseos dirigen a la mente. O sea, todos tenemos una vida interior. Si estamos ahí en el camión, esperando, en silencio, todos empezamos a pensar en lo que más amamos. Sea la lujuria, codicia, vanidad, o una conversación con Dios, o pensar en la familia. Donde está nuestra mente, ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces, lo que valoramos más. Entonces, y además, si amamos a Dios, queremos saber más de Él, ¿no? ¿A poco los novios no pasan tiempo así platicando mucho, investigando para ver todas las buenas cualidades de su persona amada? ¿Sí? Entonces, el amor quiere saber más de su amado. Y eso porque viendo sus buenas cualidades se enamora más. Y como no podemos ver a Dios, todo nuestro enamoramiento de Él depende de leer libros espirituales, de leer su palabra, de lo que nos transmiten los santos. Dime con quién andas, ¿no? Te diré quién eres. Entonces todo depende de este primer paso
de lectura. No hay nada en la mente que no entre meramente por los sentidos y no podemos amar lo que desconocemos. Todo empieza como la conversión de San Agustín, tole lege, toma y lee. ¿Bien? Y luego nos dice que la estudiosidad es parte de la templanza porque refrena la curiosidad vana. Tenemos el deseo de saber, naturalmente, pero puede ser de cosas inútiles o hasta pecaminosas. Y por eso tenemos que refrenar ese deseo de curiosidad y no más estudiar lo vano del mundo sensible o del mundo mundano. Como igual, entonces nos empuja a hacer el esfuerzo de estudiar. Porque dice que, nota Aristóteles, pagano, ¿okay? Filósofo, que dice, para que el hombre sea virtuoso, debe guardarse de todo aquello a lo cual la naturaleza inclina preferentemente. ¿No? Es algo de pensar, es lo que dice San Ignacio, de agere contra, hacer lo contrario a nuestra inclinación así preferencial. ¿Okay? Si queremos la virtud, está en la medida, la justa medida. Tenemos que hacer esfuerzo de no hacer lo que queremos, sino lo que debemos. ¿Verdad? Y dice que naturalmente tememos a los peligros y a lo difícil y buscamos los deleites de la carne. Entonces la estudiosidad refrena esta curiosidad vana y nos empuja a hacer el esfuerzo, porque sí es difícil, ¿no? ¿Cuántos dicen que es que no me gusta leer, como es difícil con ideas abstractas y pues a largo plazo de estudiar materia tras materia en orden? Entonces prefiero ver la tele, ¿no? Entonces eso sería una descripción de muchos hoy en día, ¿okay? Entonces, pero la estudiosidad nos perfecciona y menciona Santo Tomás que perfecciona a todas las demás virtudes. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, primeramente, o vamos pereciendo, como dice Osea, por falta de conocimiento? Si hubiera sabido, ¿no? Entonces, dice Santo Tomás que perfecciona la prudencia, que es la reina de todas las demás virtudes, ¿no? Entonces, por el estudio nos vamos a perfeccionar en la virtud. Y luego menciona la curiosidad como vicio, ¿no? Mencionando que puede ser recto o perverso. Menciona primeramente esta cita de San Pablo que dice que la ciencia hincha, cuando es nomás un pretexto de ensoberbecerse. O sea, uno quiere saber nomás para presumir o para ser inteligente ante los demás, pero lo hace con un motivo así perverso de soberbia. O luego dice, los que estudian más al mundo que al cielo, ¿no? ¿Cuántos caen en un materialismo? Porque es lo único en que se enfocan, ¿verdad? Entonces, y eso hacen su cielo, comenta San Agustín, de esta masa universal de materia que llamamos mundo. Luego dice que igual los que estudian nomás para aprender a pecar, ¿no? Y cuán fácil es hoy en día caer en esas tentaciones con información ilimitada, sin filtro, a la cual tenemos acceso en el Internet. Acuérdense que eso no es el espíritu católico, que yo tengo derecho de saber todo de todo y de todos. No, eso es de la masonería, ¿no? Esa es la Revolución Francesa, esa es la libertad por encima de la verdad, dando derecho a los errores. El error no tiene derecho. Entonces, y luego menciona algo que podemos meditar más en detalle, que hay 4 modos de desear la ciencia que pueden ser pecaminosos. ¿Okay? Es bueno desear la ciencia, como es bueno desear comer y beber, pero puede ser de una manera inmoderada, ¿no? Y dice, el primer modo de la curiosidad es de estudiar lo que es menos útil, retrayéndonos del estudio de lo que nos es necesario. Nos pedimos en las letanías del Espíritu Santo que nos conceda la ciencia necesaria. Tenemos tiempo limitado en esta vida, entonces debemos estudiar primeramente lo que nos corresponde para nuestra salvación y para nuestro estado de vida, ¿verdad?
Entonces, de estudiar lo que es lo más útil para nosotros. En segundo lugar, uno peca por curiosidad si se afana por aprender de quién no debe. Aquí menciona la superstición. Cuántos acuden a los esotéricos buscando pues una ciencia secreta que nadie más tiene. Será ese comezón de novedades que va a arruinar a muchas almas, ¿no? En los últimos tiempos, como anuncia San Pablo. Acuérdense de lo que dice San Juan de la Cruz, de que Dios ya nos habló, ya expresó todo lo que podía, porque nos habló su propia palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos, el Verbo, la palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, al querer saber algo más, es un espíritu adúltero. ¿Cómo que más? El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más. En Él está todo el tesoro de ciencia y de sabiduría, ¿no? Contenido en Él. Entonces, que evitemos de ir a lo esotérico, como comentó Chesterton, y definimos lo esotérico por ser simplemente lo necio, ¿no? De no tener una razón. Dijo Chesterton que el que deje de creer en Dios empieza a creer en cualquier tontería, ¿no? Que se confirma más y más cada día con el esoterismo creciente. Y también en cuanto a como hay de todo en el Internet, que debe de ser una fuente confiable, pues que veamos siempre a los santos, ¿no? Y según sus propios textos y libros, ¿verdad? Ya que cada quien puede citar algo fuera de contexto, pero que nos basemos siempre en los santos. Canonizado quiere decir hecho una regla. Si seguimos esa regla, vamos al cielo. Y los santos no se desvían en simplemente discusiones inútiles, sino nos dan la ciencia necesaria y a la vez la inspiración de vivir según la fe. Entonces, que pasemos a nuestro tiempo leyendo a los santos. Y luego dice el tercer modo del pecado de la curiosidad, de este vicio, es de estudiar sin ordenar al conocimiento a su debido fin. O sea, el único fin que tenemos, ¿en qué consiste la vida eterna? Nuestra felicidad y bienaventuranza eterna, de conocer a ti, Dios verdadero, y a tu Hijo que has enviado, ¿no? Eso es todo el encanto y felicidad de los santos en el cielo. Y dice San Ignacio, el hombre fue hecho para conocer, amar y servir a Dios. Y por ende debe de utilizar todo lo que haya en la faz de la tierra para conseguir este fin. Y así era, si uno estudia bien, en orden, es así en la universidad católica donde fui o en el seminario, se nota como todas las ciencias, universidad, entonces todo se voltea o se dirige hacia un solo principio, que es Dios, ¿no? Hacen las ciencias físicas, estudiamos el orden que Dios puso en las criaturas irrazonables, ¿no? Entonces todo da testimonio de la sabiduría de Dios si estudiamos todo bien, en orden. Y luego dice, aquí menciona también que más vale que hagamos la meditación. Si tenemos tiempo limitado, nada es más provechosa que la lectura espiritual, porque en la meditación viene la ciencia infusa, ¿verdad? Que es mucho más divina y valorosa que la ciencia que la razón puede adquirir. Y luego, el cuarto modo es de estudiar por encima de la capacidad de nuestro ingenio. Aquí tenemos que ser humildes. Dice el libro de Eclesiástico, atente a lo que está a tu alcance y no te inquietes por lo que no puedes conocer. ¿Bien? Y sigue poco después, a muchos extravió su temeridad y la presunción pervertió su pensamiento. ¿Cuántas veces he escuchado de gente que, pues quiero estudiar más de la fe o de la Biblia, voy a leer el Apocalipsis? Van directamente, según su impulso de curiosidad, a lo que provoque más emoción, lo que sea lo más dramático, ¿no? Entonces buscando lo que pueden sentir
por esa lectura, ¿no? Entonces el San Jerónimo, que tradujo toda la Biblia, dice que hay tantos misterios como palabras en el Apocalipsis. Y los santos padres de la Iglesia generalmente se limitaban a una explicación moral, ¿verdad?, de este libro, ya que hasta ellos mismos no entendían claramente a quién o a qué se refería tal o tal profecía. Entonces es el libro más difícil. Y en vez de ser una lectura para todos, acuérdense que la Iglesia ha condenado, así, oficialmente, la sentencia de que la lectura bíblica es para todos. No necesariamente. El mismo San Pedro dice que hay cosas que dice San Pablo que son muy difíciles de entender y que muchos distorsionan. Entonces, no es para todos. Mucho menos el Apocalipsis, que dicen que era más bien un libro que el obispo guardaba en su biblioteca para consultar de vez en cuando. Entonces, que seamos humildes, estudiando en orden, evitando lo que sea nomás este impulso de curiosidad y evitando una curiosidad morbosa. Porque dice Santo Tomás que la curiosidad siempre va más a lo sensible, ¿verdad? Y muchas veces muchos buscan nomás la provocación de sentimiento por leer de escándalos. Escucho a veces de sus hijos, ¿no?, en el catecismo, de que están leyendo cosas muy raras en internet sobre escándalos que no deben de estudiar. ¿De qué les sirven? Muchos pierden la fe por leer escándalos que no saben cómo ubicar o calificar y se alejan. Es táctica del enemigo, ¿no?, de siempre mencionar los escándalos en el foro público. Mientras la Biblia nos dice de no descubrir la desnudez de tu padre. ¿Okay? Entonces, debemos preguntarnos, claro que debemos odiar al mal y estar enterados de la lucha, de la crisis, para no ser engañados, claro. Entonces debemos estudiar, pero preguntándonos antes de cada lectura, ¿tengo que saber eso? ¿Me corresponde? ¿Y qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Okay? Porque muchas veces es simplemente para satisfacer una curiosidad morbosa, ¿no?, que un padre en el seminario llamó como pornografía eclesiástica, ¿no?, porque muestra la misma como adicción emocional de nomás ver algo escandaloso que provoca emociones, ¿verdad?, de escándalo o de shock en el alma. ¿Okay? Entonces eso fácilmente nos puede inclinar a conclusiones, a una ira y a una tristeza excesiva que nos lleva a conclusiones exageradas, ya que cada quien juzga según su disposición. Entonces, si tenemos tiempo limitado en el día, y además, simplemente odiar al mal no necesariamente implica que estamos haciendo el bien. Los fariseos se sentían muy contentos nomás observando cualquier falta en su prójimo, pero no por eso eran justos ellos. Entonces, si notamos algo de una crisis, escándalo doctrinal, por ejemplo, ok, ¿sabemos cómo defender la verdad de nuestra fe? Si no, pues que pasemos el tiempo estudiando, ¿verdad?, para poder defender la fe, no simplemente de escandalizarnos ante males, ¿okay?, que hagamos algo proactivo, ¿okay?, para contrarrestar. Y tomen en cuenta que todo el modernismo, la masonería, los errores de nuestros tiempos y de los últimos tiempos son en esencia, como nos dice la Iglesia, el naturalismo, de preferir más este mundo. Entonces que cada quien se pregunte si vive en gracia, si está haciendo la meditación cada día, antes de criticar a un prelado por tener sus millones de ovejas en desorden y los 5 hijos de su casa, ¿todo está bien? ¿No hay desorden? ¿No? Entonces, primero lo primero, ¿verdad? Entonces que vamos a dar cuenta de nuestra parte primeramente, que evitemos una curiosidad morbosa, igual como lo que llama San Juan la concupiscencia de los ojos, ¿no? He notado que somos a veces gente más mirona aquí, ¿no?, de que nos gusta simplemente observar a nuestro prójimo. Un seguidor de Cristo escoge, ¿no?, en lo que va a prestar atención, porque hay muchos objetos pecaminosos y además que no sea un afán de simplemente notar las faltas en los demás, como prediqué
hace 2 semanas, ¿no? Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, llevamos a Dios en el alma, que debemos estar más recogidos y más inclinados a lo interior que a lo exterior, ¿no? Si lo amamos, si es algo que amamos más a Cristo que a este mundo. Y dice San Pablo también en cuanto a las faltas de nuestro prójimo, que dice a los hebreos, miraos mutuamente como modelos que copiar. ¿Okay? Entonces me acuerdo de un amigo en la universidad, muy virtuoso, que ponía eso en práctica, ¿no? Claro, ya es bien conocido que tenemos muchos defectos, todos, ¿bien? Entonces, pero cada persona también tiene buenas cualidades. ¿Por qué no enfocarnos en ellas para estudiar, pues cómo imitar la virtud que nos presenta? Y así podemos utilizar esta observación para nuestro bien. Bien, entonces por fin les leo la cita de Aristóteles, pagano, filósofo, para que nos inspire. Este hombre, sin conocer a Cristo, era tan dedicado a la sabiduría, ¿no? Al logos, como él lo conocía, diciendo todas las demás cosas que se atribuyen a un varón bienaventurado, parece que se hallan en ese ejercicio de la contemplación. Esta, por cierto, será la felicidad perfecta del hombre. Tal vida como esta más perfecta sería que la que un hombre puede vivir en cuanto hombre. Y si en comparación del hombre el entendimiento es cosa divina, también será divina la vida que es conforme al entendimiento, en comparación de la vida de los hombres. Conviene pues que no sigamos el parecer de los que dicen que pues somos hombres, que nos contentemos con saber las cosas de hombres, y pues somos mortales, que amemos lo mortal, sino que en cuanto posible fuere, nos hagamos inmortales y hagamos todo lo posible por vivir conforme a lo mejor que hay en nosotros, lo cual, aunque en el tomo es poco, con todo eso en poder y valor a todo lo demás hace mucha ventaja, porque lo que a cada uno le es propio, según su naturaleza, aquello mismo le es lo mejor y lo más deleitoso y apacible. Esta tal vida, la vida de contemplación, será la más próspera y mejor afortunada. Entonces, que imitemos a Santo Tomás de Aquino, dedicándonos a la sabiduría, y nos ayudará mucho con la castidad, de consejos prácticos. Ya están los libros de los santos, ¿no? Que más les recomiendo. Y si uno quiere estudiar más, siempre puede preguntar a su confesor, ¿verdad? Para hacerlo bajo obediencia, con la bendición de Dios. Generalmente, si ya sabe así, se hace su meditación y quiere estudiar más de la fe, pues el Catecismo Romano, ¿verdad? Escrito por San Carlos Borromeo, promulgado por San Pío V, que formó a nuestros antepasados por tantos siglos en la santidad, o un poquito más alto de forma teológica, pues el manual de teología dogmática, ¿no? Que va dando todas las razones de las escrituras, de los padres, de los dogmas, ¿verdad? Pero todo en orden, así para estudiar sin desviarse por la curiosidad. Entonces, espero que hagamos en este Cuaresma lectura cada día, porque dice San Gregorio, el teólogo, cuando leo libros santos, el espíritu y el cuerpo me son iluminados y me convierto en el templo de Dios y en el arpa del Espíritu Santo, tocado por poderes divinos, por medio de los cuales soy corregido y recibo un cambio divino y me hacen una nueva persona. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,